Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, cúbrenos con el poder de tu palabra. Fortalécenos con el poder de tu palabra. Séllanos con el poder de tu palabra. Enséñanos a escuchar tu palabra como la Santísima Virgen, para ser guiados con el poder de tu palabra. Amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama, esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros nos impresionamos por lo que pasa en el mundo. Y a veces hasta nos angustiamos. Mire esta pandemia cómo va. Mire lo que pasa en la humanidad, estas guerras. Mire los acontecimientos de guerras y violencias que pasan en algunos países. Mire el poder de la naturaleza, cómo destruyó tal ciudad o tal pueblo. Mire esa catástrofe que pasó en tal lugar. Nos impresionan hechos, acontecimientos, situaciones, sean naturales o sean causadas por el hombre. Nos impresiona el poder del ser humano para inventar, para hacer el mal, para destruir. Nos impresiona el poder del mal y de la maldad para hacer daño a otras personas. El poder del demonio que hace daño a tantas almas con sus maldades, maleficios, brujerías. Nos impresiona ver cómo una persona hizo tal maldad. Pero a nosotros nos debía de impresionar más el poder de Dios. Deberíamos de impresionarnos, o sea, de mirar el poder y la grandeza de Dios. Vemos las noticias y vemos todo lo que pasa y nos asustamos y nos impresionamos y nos quedamos preocupados y hasta angustiados, diríamos, por el poder de todo lo que vemos, por el poder de las situaciones que se presentan en el mundo.
y ya más personalmente de las situaciones que abarcan nuestros ambientes, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra familia, de aquello que a veces nos pasa y nos impresiona y nos deja preocupados. A nosotros nos debería impresionar es el poder de Dios. Un buen cristiano debería de mirar la grandeza poderosa de Dios. Como decía Santo Padre Pío, es que el demonio hace mucho escándalo y mucho ruido para mostrarse, para impresionar, para angustiar, para desesperar. Pero Dios que actúa en el silencio, con poder y majestad, destruirá siempre el poder de la oscuridad. Debemos siempre mirar el poder de Dios sobre todo, el poder y la majestad de Dios sobre todo. El Señor con su poder y majestad conminó al demonio y le dijo, cállate y sal de él. No hay nada, nada y nada por encima de Dios. Entendamos eso, comprendamos eso, metamos eso en nuestro corazón. Por encima de Dios no hay nada ni nadie. Lo que pasa es que los seres humanos nos dejamos impresionar por lo que el demonio pone por enfrente de nuestros ojos, lo que el mundo muestra poderoso y majestuoso, lo que otras personas muestran con su maldad y el enemigo muestra con sus maldades, y nos dejamos desesperar, impresionar, angustiar, deprimir por todas esas situaciones que vemos. Hay que ver es el poder de Dios. Como dice hoy la palabra de Dios, los que estaban mirando a Jesús quedaron pasmados de su poder, de su doctrina, de su autoridad, de cómo mandaba a los espíritus inmundos y cómo le obedecían. Eso es lo que nos debe impresionar a nosotros, porque si nos dejamos impresionar por el mundo, por el demonio, por las maldades que acontecen, por las pandemias, por todo lo que sucede, eso terminará hiriendo nuestra alma, haciendo caer nuestra alma, desesperando y confundiendo nuestra alma, y terminaremos bajo las garras de todas esas situaciones. Nos debemos es impresionar del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la fuerza y el poder majestuoso de Dios. Porque Dios está por encima de todo, porque Dios está por encima de cualquier maldad. Como dice Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Dios es poderoso, la grandeza de Dios es majestuosa, la grandeza de Dios está por encima de todo. Como dice Corintios 12:10, aunque mis flaquezas sean muchas, por lo cual me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, porque entonces soy más fuerte. O sea, Dios me da la fuerza y la fortaleza. Por encima de Dios no hay nada ni nadie, aunque esas situaciones parezcan grandísimas y parezcan poderosas y los demonios griten para asustar y las cosas del mal aparezcan grandes para asustar, y aunque el demonio se encrespe y con grandes alaridos parezca mostrar su poder, no es nada ante el poder de Dios. No es nada ante la grandeza de Dios. No es nada ante la fuerza de Dios.
a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con gran alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea la gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice la carta de Judas en el capítulo 1, versículo 24. Es que Dios es poderoso. Yo he visto en los exorcismos y en las liberaciones cómo el demonio grita, cómo se hace grande, cómo con grandes alaridos y voces y lenguas grita de todo, aclama todo e insulta de miles de maneras. Pero con una sola palabra se calla, con una sola palabra cae, con una sola palabra de la autoridad de Dios, cae a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso, porque esos gritos y esos alaridos son de un cobarde, son de uno que tiene miedo de que va a ser expulsado, pero se muestra así para decir, aquí estoy yo y soy poderoso. Mentira, Dios está por encima porque Él tiene el poder y la majestad, porque Dios tiene la grandeza, porque Dios tiene la bendición, porque por encima de Dios no hay nada ni nadie. Lo que pasa es que hay que confiar y dejar de ver todo como si fuera inmenso y poderoso, como si tuviera más poder de Dios. Ni la maldad del demonio, ni las brujerías del demonio, ni los maleficios e influencias del demonio, ni sus posesiones, vejaciones, infestaciones, contaminaciones, maldades, son más poderosas que Dios. Lo que pasa es que se muestran grandes, se muestran fuertes para impresionar, para dar miedo, para confundir, para desesperar y angustiar, pero son nada ante el poder de Dios. Un buen cristiano, un cristiano que le crea a Dios, que crea en su poder de Dios, que crea en la grandeza de Dios, que se arrodille siempre a Dios, verá a sus enemigos derribados, verá las maldades derribadas, verá los pecados derribados, verá las fuerzas del mal derribadas, porque pone a Dios por encima de todo. Y a cada demonio le llega su momento, y a cada influencia maligna le llega su momento, y a cada demonio inmundo le llega el momento de ser destrozado y amarrado a los pies del Señor. Pero para eso hay que confiar en el poder de Dios, hay que perseverar en el poder de Dios, hay que reconocer la autoridad de Dios sobre todo, para uno ver la victoria de Dios sobre el demonio, sobre la maldad del mundo, sobre las cosas del mundo, sobre lo que nos está haciendo daño, sobre el pecado que nos oprime, sobre el problema que nos angustia, sobre las desesperaciones que llegan. Para eso hay que poner la autoridad, el poder, la majestad, la grandeza de Dios por encima de todo eso. Porque Dios aplasta al enemigo, pero Él nos pide que confiemos en su autoridad, que dejemos de mirar tanto la maldad como si fuera poderosa, el mal como si fuera poderoso, al demonio como si fuera lo más poderoso y a sus maldades como si fueran invencibles. Que pongamos su autoridad, su poder y su majestad en el lugar que le corresponde, que es su gloria y su majestad siempre. Que lo pongamos de primero siempre, que lo pongamos de principal y de protagonista siempre, para que veamos su victoria. Quien vive mirando las maldades del mundo, las maldades del demonio, las maldades de la concupiscencia y del placer, como si fueran omnipotentes y poderosas, se verá sometido, se verá esclavizado y amarrado a esas maldades. Pero quien pone la autoridad de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, el imperio de Dios,
por encima de todo, de todas las situaciones, y proclama su victoria sobre esos enemigos y sobre sus maldades, verá en el momento de Dios y cuando Dios lo quiere, la victoria sobre eso. Dios es poderoso, Dios es glorioso y santo, Dios es bendito, pues confiemos en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios, y veremos su poder. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Dios en mí, Dios conmigo, Dios por mí, para mí, y con la presencia de Dios soy un vencedor. Con la presencia de Dios soy un vencedor en todos los caminos de mi vida. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos. Oh Señor mío, ni el demonio, ni las maldades del mundo, ni la concupiscencia del placer, del pecado, son más poderosas que tú. Aumenta mi fe en tu poder, en tu soberanía, en tu majestad, en tu autoridad, y haz que en todo ponga tu presencia por encima de todo. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Hijos amados de Dios uno y trino, que el poder del Padre Creador los proteja, que la sangre de Jesús Salvador los cubra, que la fuerza del Espíritu Santificador los guíe, y en el corazón inmaculado de María, vencedora de la maldad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, y a sus seres queridos. Amén, amén, amén.